Bueno, quiero explicar también a las visitas que tenemos hoy. Si me ven vestido con esto negro, no es porque soy un curita ni soy un padrecito. Soy un pastor presbiteriano y esto es lo que usamos, que es la toga para ministrar lo que son los sacramentos y la palabra. Así que aquí no somos ni cura ni nada por el extraño, así que por favor, no tengan esos prejuicios, ¿ya? Bien, vamos a abrir la escritura en el libro del terror. En el libro del terror. ¿Cuál es el libro del terror? Apocalipsis. Así muchas personas predican Apocalipsis. Muchas personas creen que Apocalipsis es el libro del terror, pero la verdad es que Apocalipsis no es el libro del terror, ni es el libro del horror, ni es el libro para atemorizarnos, ni es el libro para meternos miedo. Apocalipsis es el libro más esperanzador de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos habla del triunfo de Cristo. Nos habla del triunfo de Cristo y nos habla del oficio eterno de Cristo como rey, como gobernador, como legislador, como rey de su pueblo. Si ustedes pueden ir a Apocalipsis capítulo 11, mientras tanto, Apocalipsis capítulo 11 dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esa no es la lectura del sermón, pero quiero llamar su atención a lo siguiente: que el libro de Apocalipsis revela ¿qué cosa? Revela qué es lo que está haciendo Cristo hoy. Yo les pregunto, ¿dónde está Cristo? No me respondan está en mi corazón, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando, sojuzgando, señoreando sobre todas las naciones. Y esta lectura dice que al tocar la séptima trompeta, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que hubieron terremotos, granizos, y se escuchó la voz diciendo que todos los reinos han venido a ser de Cristo. Si nosotros recordamos qué sucedía en la liturgia del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, cada vez que se tocaba la séptima trompeta, era anuncio, ¿saben de qué? De que un rey había subido al trono. La séptima trompeta estaba reservada solamente para dar este gran anuncio de que un rey se había sentado en el trono. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento termina con una promesa, ¿cierto? El libro de Malaquías termina con la gran promesa de que vendrá un libertador, de que vendrá el Mesías prometido, que vendrá este sol de justicia. Pero ¿cómo termina también el Antiguo Testamento? ¿Termina con el reino de Dios? ¿Termina con el reino visible? No. Termina con el reino destruido. Ahora los evangelios, ¿cómo comienzan? Jesús parte su ministerio terrenal diciendo: arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, es porque el verdadero rey ya llegó. El verdadero rey ya llegó. Y ese rey fue a la cruz. Y ese rey dio su vida por su pueblo. Y ese rey fue a la cruz. Y ese rey resucitó. Y ese rey está sentado a la diestra de Dios. Y ese rey es el que gobierna y sustenta a su iglesia. Y ese rey es el que nos convoca domingo tras domingo a nosotros, el pueblo del pacto, a presentar lealtad y obediencia a nuestro rey. Lo que sucede domingo tras domingo acá, en este culto glorioso, es que estamos delante de la presencia de Dios y estamos delante de nuestro rey. Por eso para mí me produce un tremendo dolor muchas veces ver a personas dentro del culto o rascándose la cabeza o pensando en cualquier cosa y no tienen conciencia de lo que se vive acá. Amén. No tienen conciencia de que están delante de Dios.
Segunda Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo le dice a su hijo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que hará de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediquen la palabra. Fíjense el cargo que el apóstol Pablo le presenta a Timoteo, y en la posición y en la situación donde lo coloca. ¿Qué le dice Pablo? ¿Estás delante de quién? Delante de la iglesia, no. Delante de los hermanos, delante de los presbíteros, delante de los diáconos. No, estás ministrando, estás sirviendo delante de Dios. ¿Y delante de quién más? Del Señor Jesucristo. Hay una frase que acuñaron los reformadores del siglo XVI, y esa frase era coram Deo. Coram Deo, que significa de cara a Dios o delante a Dios. Por lo tanto, todo lo que tú haces, todas las obras que tú haces, todo tu trabajo, la crianza de tu familia, la crianza de tus hijos, cómo tratas a tu esposa, ¿lo haces delante de quién? Delante de Dios. Y algún día tendremos que estar de pie delante de Él. Y dice Apocalipsis capítulo 20 que los libros serán abiertos, donde están todas nuestras obras detalladas, una por una, minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, día tras día. Todo lo que tú hiciste, todo lo que tú omitiste, todo lo que tú dejaste de hacer, todo lo que no hiciste, todo lo que podías haber hecho y no hiciste, está escrito ahí, con detalles. Y esos libros serán abiertos. Wow. Delante de todos. Pero eso da lo mismo, estar delante de todos. Lo peor es que estarás delante del Rey del Universo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. El título de este sermón se llama Sardis, una iglesia que simula vida. Interesante. ¿Qué es simular? Fingir, ¿cierto? Aparentar. ¿Qué más? ¿Qué más simular? Dar la apariencia de algo que en el fondo no es tal cosa. Te hago la siguiente pregunta. ¿Nosotros podemos fingir la fe? Sí. ¿Y podemos fingir amor? Sí. Ay, que te quiero, hermano. Me cae tan bien. Ya me está molestando. Podemos fingir amor y también podemos fingir la fe. Pablo le habla a su hijo Timoteo y le dice: recuerda las escrituras que desde las niñez las aprendiste ¿de quién? ¿De tu abuela? ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? ¿Y tu madre? Eunice. La fe no fingida. La fe no fingida. No hay nada más patético, hermanos, que fingir la fe. No hay nada más patético y más miserable que fingir la fe y que fingir el amor por Dios. Y Jesucristo, el Rey y Señor de la iglesia, reprende a esta iglesia que está simulando la vida. ¿Saben que cuando estaba pensando en este sermón dije: le voy a poner a este sermón Sardis, la iglesia de los Walking Dead? Me acordaba de Jorge. Sardis, la iglesia de los Walking Dead. ¿Saben lo que son los Walking Dead o no? Sí, sí, cierto, sí, todos estos hermanos mundanos que ven cabros. ¿Saben lo que son los Walking Dead o no? Esos muertos así, que se les van cayendo los pedazos. Esos zombies, sí, esos son los Walking Dead. Entonces dije, claro, la retención de Apocalipsis capítulo 3, verso 1, Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y dije, interesante, esta es la iglesia de los Walking Dead. Pero esto es mucho peor. ¿Sabes por qué? Porque estas son personas que están muertas y que están simulando estar vivas. ¿Es peor o no es peor? Es mucho peor. Y eso es terrible, hermano. No sé si hay alguien que está escuchando
Pero es terrible. Es terrible simular que amas a Cristo cuando no lo amas. Es terrible simular que estás comprometido con Cristo cuando servir a Cristo te aburre. Es terrible. Y ese era el gran pecado de esta iglesia. Por eso el Señor les habla. ¿Le habla cómo? Ay, no me gustan esos sermones. Porque es muy duro. Yo quisiera escuchar la prédica del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Quieren escuchar la prédica del Señor Jesús? ¿Quieren escucharla? Lean Juan capítulo 6. ¿Dura es esta palabra? ¿Les parece dura este sermón? Váyanse. No tengo ningún problema. Váyanse. No tengo ningún problema. ¿Les parece duro lo que yo le estoy diciendo a sus corazones? Jesús les dice, váyanse. Váyanse con los fariseos, váyanse con los saduceos. No tengo ningún problema. Váyanse. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Váyanse. ¿Qué responde Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Gloria a Dios! Las palabras de vida eterna no estaban con los fariseos, no estaban con los saduceos, no estaban con los religiosos, no estaban con los hipócritas de la época, estaban con Jesús. Y Jesús sigue hablando en su iglesia, en su palabra. Por eso debemos comprender esto, que Apocalipsis no es Juan escribiendo sermones, que es el que está hablando todo el tiempo. Cristo le está hablando a su iglesia. Miren cómo se presenta Cristo. Apocalipsis capítulo 3. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que está predicando este sermón acá no es ni Juan, no es ni Pedro, no es ni Pablo, no es ni el pastor Néstor, no es ni el mejor predicador del mundo, es Jesucristo. Amén. Es Jesús que le habla a su iglesia. Es Jesús que le habla a su iglesia. A simple vista, ¿se dieron cuenta cuáles son los problemas de esta iglesia? ¿Tienen problemas de finanzas? ¿Tienen problemas de inmoralidad sexual? ¿Tienen problemas de herejía, de doctrina? Interesante. ¿Tienen problemas de que hay falsos hermanos? ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema de esta iglesia? Se creen vivos, pero están muertos. Ese es el gran problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Éfeso? Habían cambiado su amor por la ortodoxia. Se habían vuelto tan ortodoxos que dejaron su primer amor y se habían vuelto una iglesia fría y dura. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Pérgamo? Se habían vendido al sistema. ¿Cuál era el problema de la iglesia en la Odisea? Ellos estaban ciegos a su propia ceguera y decían ser ricos cuando eran pobres. Pero ¿cuál es el problema de esta iglesia? ¿No es ni plata? ¿No es el problema de pastor? ¿No es el problema de falsos hermanos? ¿No es problema de falsa doctrina? ¿No es problema de inmoralidad sexual? El gran problema es que esta iglesia está compuesta por gente que se cree cristiana y no es cristiana.
El gran problema de esta iglesia es que está compuesta por personas que dicen amar a Cristo, pero no lo aman. Entonces tenemos acá un problema de deshonestidad, ¿cierto? Un problema, una falta de honradez. ¿A cuántos le ha pasado que van por el Paseo Humada y les venden de estas famosas cámaras que están ahí en la cuneta? Y tú te compras una cámara Sony y llegas a tu casa a sacar la foto con la cámara Sony y te diste cuenta que la cámara estaba llena de plasticina. Y tú dices, exijo una explicación. Algo no funciona acá. Algo no funciona acá. Y ustedes pueden ver este mensaje y decir, uff, qué duras las palabras del Señor. Perdón. Pero son duras las palabras de Él. Jesús le dice a la iglesia en la Odisea, a todo aquel que yo tomo por hijo, ¿qué? Lo reprendo y lo disciplino o lo azoto. El libro de Hebreos nos dice que si nuestros padres nos disciplinaban, y chuta que nos disciplinaban, ¿ah? Parece que a algunos niñitos también hace falta algunos par de chicotazos. Nuestros padres nos disciplinaban y nosotros decíamos que éramos injustos, que eran injustos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que aquel que toma por hijo, lo reprende, lo castiga y lo disciplina? Porque si no sufrimos la disciplina del Señor, entonces nosotros, ¿qué somos? Somos bastardos. Somos unos guachos. Sin padre, sin casa, sin familia, sin propósito, sin destino. Echados al mundo, sin Dios de ley, sin propósito y sin esperanza. Pero Dios, como ama a su iglesia, como Dios ama a su iglesia, le habla a esta iglesia que está dormida en la simulación, que está dormida en falsas esperanzas. Dios, como ama tanto a esta iglesia, le está diciendo, oye, tú tienes fama de ser una iglesia viva, tienes fama de ser una iglesia misionera, tienes fama de ser una iglesia evangelística, tienes fama de ser una iglesia ortodoxa. ¿Sabes qué? No te creo nada, estás muerto. ¡Qué fuerte! Si tú y yo no tuviésemos el relato de esto, nosotros perfectamente podríamos decir que la iglesia de Sardis es una iglesia que está todo ok. ¿Tienen problemas de plata? No los tienen. ¿Tienen problemas de doctrina? No los tienen. ¿Tienen problemas de inmoralidad sexual? No los tienen. ¿Tienen hermanos cagüeneros chismosos? No los tienen. Yo creo que ir a esa iglesia. No hay problemas. Yo quiero pastorear esa iglesia. No hay problemas ahí. Pero esa iglesia está muerta. Esa iglesia no está siendo ni siquiera ni perseguida, ni por los judíos de la época, ni por los romanos. Recuerden que eran los dos grandes más enemigos del cristianismo en los primeros 100 años. Los judíos persiguieron a los cristianos y se aliaron también con los romanos y los persiguieron de provincia en provincia y los entregaron, y muchos de ellos fueron quemados y muchos de ellos fueron aserrados. Les quitaron sus bienes, les quitaron su familia, lo perdieron todo. Y esta iglesia está sufriendo persecución. Me recuerda el dicho del profeta Jeremías: cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo shalom, shalom. Curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz. Pero no hay paz. Es como curarse una herida putrefacta con un poco de agua. Y tú limpias la herida, pero la podredumbre está ahí, está carcomiendo hasta lo más profundo, carcomiendo, carcomiendo, carcomiendo. Y la podredumbre no para. Por eso Jesús es tan gráfico y tan radical cuando le dice a los religiosos de la época: si tu ojo te es ocasión de ¿qué? De pecar o de caer, ¿qué dice? Ráscatelo. Ráscatelo. Toma un cuchillo, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, nay nay.
No haga eso. ¿Cómo? Y si nosotros interpretamos la Biblia literalmente, estaríamos todos tuertos y mancos, ¿cierto? Yo estaría predicando así. No está hablando de manera literal, sino que está hablando de sentido espiritual, de que Dios demanda decisiones. Dios demanda decisiones radicales en la vida cristiana. Demanda decisiones radicales. Decisiones que están tomadas bajo la gracia y por la gracia. Tomamos esas decisiones no para ganar el amor de Dios, sino porque el amor de Dios para nosotros lo es todo. Y por eso estamos dispuestos a entregar nuestras vidas. Jesús le habla a esta iglesia que se cree viva, pero está muerta. Esta iglesia, ¿saben de lo que está gozando? No están siendo perseguidos. Está gozando la paz. ¿Pero saben cuál paz? La paz del cementerio. ¡Qué rico! No tenemos enemigos. César no nos persigue. Los judíos no nos persiguen. No tenemos falsos hermanos. Pregúntense por qué. A diferencia de la iglesia de Esmirna, ¿por qué los persiguieron a ellos? ¿Por qué quemaron a Antipas, uno de los primeros pastores de esa iglesia? ¿Por qué? Porque tenían el Evangelio. La iglesia que abandona el Evangelio nunca va a ser perseguida. La iglesia que abandona su Evangelio, el Evangelio de Cristo, nunca va a sufrir. Al contrario. Entonces tienen razón esas iglesias falsas cuando ponen en su eslogan: pare de sufrir. Claro. No van a sufrir. Pero van a sufrir por toda la eternidad. A nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Y si no te gusta lo que te estoy diciendo, sorry. Pero esto es lo que dice el Evangelio. Esta es la palabra del Señor. Y no soy yo el que está diciendo esto. Es Jesús. Quiero que examinemos de este pasaje primero el diagnóstico que hace Cristo de esta iglesia. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. La primera parte, el diagnóstico. La segunda parte, las consecuencias del mal que descubre Jesús. ¿Cómo detener este mal en la iglesia? Las promesas, lo que le promete el Señor y la amenaza. ¿Ya? Dice el Señor: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué le está hablando? Ya sabemos que está hablando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo Él se identifica? ¿Cómo Él se presenta? ¿Cómo el Señor se presenta a esta iglesia? Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? No solamente los pastores, los líderes de la iglesia, los que están enviados por el Señor ahí, para servir a la iglesia, para nutrir a la iglesia, para cuidar a la iglesia, los que se preocupan de la novia de Cristo. Porque la iglesia es la novia de Cristo, ¿cierto? Y los líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos que el Señor ha puesto en su iglesia están para servir ¿a quién? ¿Para atender a quién? ¿Para atender a quién? A la novia. Atiende mal a la novia, atiende mal a la esposa, atiende mal a la iglesia. Y un día te vas a encontrar con el esposo y va a decir: ¿qué hiciste? No, es que los hermanos me caen mal, es que no me saludan, es que están... Servimos a la esposa del Cordero. Servimos a la esposa que Él ganó con su propia sangre. Servimos a la esposa que Él compró con su sangre y la vistió con vestiduras que están llenas de mancha. Sin mancha y sin arruga. Los que tenemos esposas, ¿se sienten mal ustedes cuando tratan mal a su esposa? ¿Cuando otros tratan mal a su esposa?
yo estoy dispuesto a partirle la cara. Cristo dio su vida por su iglesia. Dio su sangre, dio su vida, derramó su sangre por su iglesia. No espera menos y no demanda menos del servicio y el compromiso por su iglesia. Se identifica Jesús con la iglesia de Sardis y les dice: el que tiene, ¿qué cosa? Los 7 espíritus. O sea, tiene razón Benijín, hay 7 espíritus. No, entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, ¿cierto? Y habla en base a los símbolos y tipos proféticos que representa o que simboliza la perfección. Está hablando entonces de un espíritu perfecto. Está hablando entonces de la divinidad del Espíritu. Está hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Está hablando de la perfección del Espíritu Santo. Así lo recita también nuestro credo niceno. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Procedente de quién? Del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Detengámonos acá un momento. El símbolo niceno, donde se defendió la divinidad del Espíritu Santo en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Se defendió que el Espíritu Santo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Recuerden que Dios es trino, Padre, ¿cierto? Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y estos padres de la iglesia hablaron de la procedencia del Espíritu Santo. Ellos dijeron, procede del Padre y del Hijo. Y esto es muy importante entenderlo, sobre todo en estos días que estamos llenos de misticismo. ¿Han escuchado la famosa frase? Cristo te revela la palabra, pero el Espíritu Santo te revela cosas mayores. ¿Lo han escuchado? ¿Les suena conocido ese lenguaje? Hay algo que Cristo no te lo ha revelado. Hay algo que Cristo no le ha revelado en profundidad, pero el Espíritu Santo te va a revelar algo que Cristo no te puede revelar. Déjenme decirles que eso es una blasfemia y una herejía. Porque el Espíritu Santo habla de Cristo, conduce de Cristo y glorifica a Cristo. El Espíritu Santo no va a hablar de otro Cristo. El Espíritu Santo no se va a referir a otro Cristo. Y el Espíritu Santo no va a sobrepasar a Cristo. La bendita obra del Espíritu Santo es conducirnos al Señor Jesucristo, convencernos de pecado y convencernos de que Cristo es un Redentor glorioso. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso tenían mucha razón cuando decían, procede del Padre y del Hijo. Si solamente procediese del Padre, tendrían razón los neocarismáticos y todas estas iglesias montanistas y herejes que enseñan que Cristo en el fondo te dice algo, pero el Espíritu Santo te dice verdades mayores. Eso no es así. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y ahora entienden por qué Jesús dice, el que tiene, ¿qué cosa? Los 7 espíritus. El que tiene los 7 espíritus. Dice esto. Lean por favor en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Verso 6. Si no lo encontró, venía preparado. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Una vez más, ¿debemos interpretar eso de manera literal? ¿Es que acaso Cristo es un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos? ¡Qué cosa más rara! Debía ser bien raro, ¿cierto? No, está hablando de forma simbólica, pero simbología profética. Y esos símbolos están en la Biblia. Por lo tanto, si se dice que este cordero como inmolado está de pie en el trono,
Tiene 7 cuernos. ¿Qué representan esos cuernos? Ya sabemos que el número 7 representa, ¿qué cosa? Perfección. Pero los cuernos, ¿qué representan? Me encanta decir esto, porque cuando ustedes pueden ver los animalitos de la naturaleza, ¿cierto? Los renos, ¿qué tienen? El venado. No. ¿Qué tienen, cierto? ¿Qué tienen? Cuernos. ¿Y han visto de repente en los programas de Discovery Channel cuando pelean? ¿Quién gana? El que tiene las astas más grandes. Por lo tanto, esas astas, esos cuernos son símbolos ¿de qué? De poder. ¿Ahora entienden por qué las coronas tienen puntitas? Porque son símbolos ¿de qué? De poder. ¿Y qué está representando ese cordero que tiene 7 cuernos? Que tiene todo el poder. Que tiene todo poder. Pero que también tiene 7 ojos. Qué cosa más rara. ¿Qué haces con los ojos? Aparte de llorar. ¿Qué haces con los ojos? Ver. Con los ojos tú puedes percibir la realidad, ¿cierto? Tú puedes percibir lo que te rodea. Con los ojos tú puedes conocer, entender. Tiene 7 ojos. Por lo tanto, conoce todo. ¿Y cómo lo conoce? De manera perfecta. Él conoce la realidad de manera perfecta. El conocimiento de Cristo que tiene de su iglesia es un conocimiento exhaustivo, infinito, inmutable, omnipresente, omnisciente. Es un conocimiento vasto, más allá de lo que tú y yo conocemos. Porque tú me puedes engañar a mí, yo te puedo engañar a ti, pero Cristo conoce a su iglesia. Cristo conoce a los que son suyos. Cristo conoce a su iglesia. Cristo conoce a su iglesia, la examina y le dice, ¿sabes qué? Tú estás teniendo show de parafernalia, diciendo que estás vivo, pero yo digo que tú estás muerto. ¿Por qué le dice eso? Porque tiene todo el poder y porque conoce a la perfección la realidad de esa iglesia. ¿Cuántos de nosotros hacemos juicios rápidos? Y juzgamos a las iglesias porque, mira la cantidad de gente que tiene, mira los departamentos maravillosos que tienen. Tienen departamento de misiones, departamento de jóvenes solteros, departamento de jóvenes casados, departamento de la risa, departamento de... No, mira, lleno de ministerios por todos lados. Es más, esta iglesia es tan grande que tiene buses contratados para ir y buscar a la gente, para atraerlos, para que la gente no se canse. Y nosotros decimos, wow, Dios está ahí. ¿Saben qué? Puede ser una gran catedral, puede tener un gran coro, puede tener miles de voces cantando, puede tener miles de departamentos, pero si no está el Evangelio, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios no está allí. Y de igual manera, puede tener renombre esta iglesia, que sabe mucha teología, que tiene mucha doctrina, pero si no vive el Evangelio, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Muertos. ¿Les molesta a ustedes la deshonestidad? ¿Les molesta a ustedes cuando alguien les engaña? ¿Qué dice Dios de la mentira? ¿Qué dice Dios del engaño? Lo que Dios le está diciendo a esta iglesia es: para de mentir. Para de mentir, para de fingir que me amas, para de fingir que quieres servirme, para de fingir que yo te intereso, para de fingir, arrepiéntete, deja de simular que me amas, deja de simular que quieres comprometerte conmigo. Y este es un mensaje para nosotros, hermanos, también, porque lo que tú vas a hacer más rato acá, ¿qué es? Tomar las señales y los sellos ¿de qué? Del pacto. ¿Saben lo que sucedía en la iglesia primitiva? Hay gente que dice, no, lo que pasa es que eso sucedía en el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. En la iglesia primitiva, un matrimonio. ¿Simularon o no simularon? Simularon que estaba todo bien. Simularon que eran personas muy piadosas. Simularon que eran personas que estaban dispuestas a repartirse y a entregarse por su iglesia.
Y se le ocurre, pues que lo mismo pasado, tengo una idea, la brillante idea. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en vender su propiedad y dijeron lo siguiente: ¿sabes qué? Como Bernabé entregó todos los bienes y entregó todo el precio de su propiedad y la gente lo aplaudió, nosotros no podemos ser menos. Nosotros vamos a ser más inteligentes que Bernabé. Bernabé es pavo, que se quedó sin nada. En cambio nosotros vamos a vender la propiedad y le vamos a cortar la cola al Señor. ¿Cómo vamos a dar el 10% completo? No. Después lo repongo. Empezamos. Y adivinen qué sucede. Llega Ananías, llega Zafira con el pecho inflado, donde Pedro. Y Pedro estaba predicando su sermón y enseñándole a la iglesia. Y le dicen: mire, apóstol, aquí traemos esto, hemos vendido nuestra propiedad y aquí está el precio. ¿Ustedes creen que Pedro se puso a hablar en lengua, a saltar, y decir: gloria a Dios, hace pacto conmigo, entrega 100, el Señor te va a darte 1000? No. No. Pedro no hizo eso. Pedro los mira fijamente y le dice a Ananías: ¿por qué han mentido al pastor? ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo Cristo? El que tiene los 7 espíritus dice esto: yo te conozco. Yo te conozco. Quizás a los otros podía engañar, pero yo te conozco, guachito. Yo sé en quién tú eres. Yo te conozco. Y lo mismo le dice Pedro a Ananías: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Y qué sucede? Ananías cayó muerto. Y luego Pedro, para darle la oportunidad de arrepentimiento a su mujer, Zafira, le dice: ¿vendiste en tanto la propiedad? Y la mujer, ¿qué dijo? Sí. ¿Y ustedes creen que en la iglesia hubo escándalo? Los músicos siguieron tocando, Pedro siguió predicando y Pedro dijo: los jóvenes, llévense estos dos para... Tenemos que continuar. Dios no pasa por alto la simulación. Y por eso llama al arrepentimiento a su iglesia. Deja de simular, deja de fingir que todo está bien, deja de fingir que me amas, deja de fingir que te importo. Arrepiéntete. ¿Ven la misericordia de Dios? Porque si no le dice: vendré contra ti. Vendré como un ladrón en la noche contra ti. Y te destruiré. Y destruiré todo lo que tú confíes. Todo lo que tú has levantado lo voy a destruir. Lo voy a hacer pedazos. Fíjense que la ciudad de Sardis era una de las ciudades más inexpugnables. Es decir, tenía 3 murallas, 3 laderas, 3 colinas de piedra. Nadie podía asaltar esa ciudad. Pero en el año 565, en el reinado de Ciro, persa, entraron escaladores profesionales y se metieron por la noche a la ciudad y le hicieron pedazos. ¿Confiaban en qué? En sus fuerzas, en su fortaleza. El Señor se toma en serio esto y demanda honestidad, demanda que le sirvamos con un corazón limpio y puro, no con doblez de corazón. No con doblez de corazón. Jesús dijo: no pueden servir a 2 señores, porque van a amar a uno y al otro, ¿qué? Lo van a despreciar. Otras personas que también en la iglesia primitiva simulaban ser cristianos comprometidos, simulaban amar a Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios los mató. ¿Saben cuándo los mató? 1 Corintios capítulo 11 dice que estas personas participaban en los cultos idolátricos, participaban en las fiestas paganas, y después los perlas venían a tomar sacramento. Después de la prostitución religiosa, después de haber comido, bebido, con todos los paganos, los perlas venían a tomar sacramento. Y Pablo dice: si ustedes no se examinan, ¿qué les va a suceder? Juicio
sellan sobre sus vidas. Y Pablo dice, muchos de ustedes tomaron la cena del Señor de manera indigna, y a muchos de ellos el Señor los mató, y otros estaban, ¿cómo se estaban? Enfermos. Estaban enfermos. Una congregación que estaba anémica, estaban llena de angustia, y muchos estaban enfermos. ¿Por qué? Porque simulaban amar a Dios cuando no lo amaban. Qué bueno que el Señor Jesús le hable a esta iglesia y la despierte de su condición. Miren lo que dice el verso 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2. Le da inmediatamente el consejo. ¿Cuál es el consejo? Recuerden que Jesús es el fiel consejero de Dios. Esta iglesia debía amar a Cristo, debía orar, debía leer sus Biblias, pero aún así no hacían nada. Estaban muertos y conformes con su propia condición. ¿Qué les aconseja el Señor? Sé, primero, vigilante. Luego, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Les dice el Señor, sé vigilante. Les dice, ¡hey! ¡Despierta! Estás muerto, despierta. ¿No te das cuenta que todo se está derrumbando a tu alrededor? ¡Despierta! Eso Jesús le dice a los pastores y a los líderes de esa iglesia. ¡Despierten! No es tiempo de dormir. ¡Despierten! Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No tengo el libro acá, pero recomiendo un libro. Me gustaría que todos los líderes de esta iglesia lo leyeran. Se llama De las brasas a las llamas, de un pastor presbiteriano llamado Harry Reeder. Y él escribió este libro para hablar respecto de lo que está sucediendo hoy en día con las iglesias. Miles y miles de iglesias se están cerrando. Miles y miles de iglesias se cierran. Las grandes iglesias de antaño hoy en día son pubs, son discotecas, son moteles, son hoteles para perros. Y él dice, ¿saben por qué estas iglesias murieron y terminaron cerrando? Y él da las siguientes categorías, no las voy a mencionar todas, simplemente algunas. Cuando la iglesia pierde su capacidad de autoexaminarse. Cuando todos nosotros decimos, no, si estamos bien. No, pastor, está bien, dele nomás, estamos bien. Estamos bien. Cuando la iglesia pierde su capacidad de autoexaminarse. Recuerden que Hebreos capítulo 3 y Hebreos 10 dice que nosotros cuando estamos congregados, somos congregados ¿para qué? Para exhortarnos, ¿qué? Los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón engañoso. Por eso, hermano, no da lo mismo cuando tú faltas. No da lo mismo cuando tú faltas. Tú tienes el deber de exhortar a tu hermano. Tú tienes el deber de exhortar, de animar y de reprender a tu hermano. Así Dios ha diseñado el crecimiento cristiano. Crecemos en comunidad. Nos exhortamos en comunidad. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice, guárdense, cuídense de tener un corazón, ¿qué? Corazón malo, de incredulidad. Jeremías capítulo 17 dice, perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Vivo yo, dice el Señor. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y es por eso tan importante las reuniones, hermanos. Es por eso tan importante no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos, como dice Hebreos 10, que algunos tienen por costumbre. No voy a ir hoy día. El mall está más entretenido. En el mall, tu corazón nunca va a ser confrontado. En una fiesta familiar, tu corazón nunca va a ser confortado ni exhortado. Es en este lugar que Dios ha diseñado para que tú crezcas, para que tú seas confortado, para que tú seas examinado, para que tú seas animado con la gracia bendita que hay para ti. Frente a esta reprensión, quiero decirles, hermanos, que hay gracia. Que hay gracia y hay misericordia dispuesta y gratuita de parte de Dios en Cristo. Sé vigilante
Despierten, les dice el Señor. Sean vigilantes. Vayan conmigo al verso 3. Ahora, ¿de qué forma ellos tienen que contrarrestar las consecuencias de qué? De creerse vivos. Verso 3, ¿qué les dice el Señor? Acuérdate. Deben recordar. Segundo, lo recibido y lo oído. Guardarlo. Y además, arrepentirse. ¿De qué tienen que acordarse? ¿De qué tendría que acordarse esta iglesia? ¿Qué tendría que recordar? ¿Qué tenían que recordar? El Evangelio glorioso que sustenta sus vidas. Muchos de ustedes andan deprimidos, cansados, fatigados, sin esperanza. ¿Saben por qué? Porque han olvidado el Evangelio. Porque quieren exigirle a esta creación que les dé solo lo que Dios les puede dar a ustedes. Por eso se afligen. Por eso andan llenos de angustia. Por eso andan llenos de temores. Por eso se sienten débiles. Porque se olvidan del Evangelio. Porque nos olvidamos del Evangelio. Porque nos olvidamos que el Evangelio a nosotros nos da un destino, un propósito y una esperanza suprema y bendita. Una esperanza que no avergüenza, sino que ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos olvidamos del Evangelio y comenzamos a dormirnos. Nos olvidamos del Evangelio y comenzamos nosotros con nuestras brillantes ideas a tratar de salvarnos. Jesús les dice, acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. ¿Y qué deben hacerlo? Guardarlo. El libro de Cantares, que es un libro maravilloso, que habla de la intimidad pactal, la intimidad del pacto matrimonial. Dice algo hermoso, dice, mi amado es para mí como un manojito de mirra en mi pecho. Pero está hablando de cuánto vale el esposo para el esposo. Pablo dice que Cristo amó ¿a quién? A su iglesia. La amó como su esposa, ¿cierto? Y entregó su vida por ella. ¿Saben lo que era la mirra, cierto? Una especie de hierba amarga. ¿Guardas tú el bendito Evangelio y el dulce Evangelio, los sufrimientos de Cristo en tu corazón? ¿Los atesoras para ti? ¿Es tuyo? ¿Te produce un consuelo práctico? ¿Endulza tu vida este Evangelio? Amén. ¿Te está dando esperanza? ¿Te da nuevas fuerzas? ¿Te da nuevos alientos? Amén. ¿En considerar y ver los sufrimientos del Cordero? ¿Por ti? ¿Por ti? Ese es nuestro amado, como un manojo de mirra en nuestro pecho. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y luego tienes que hacer arrepentirse. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero del mensaje a las 7 iglesias, ya sabemos que a 2 iglesias el Señor no les dice nada. No tiene ninguna reprensión para esas 2 iglesias, que era la iglesia en Filadelfia y en Esmirna. Pero las 5 restantes las reprende duramente. Las reprende duramente. ¿Por qué? Porque Él conocía su condición. Miren lo que dice el verso 4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Verso 5. Este es el gran texto que muchas personas usan para negar la perseverancia de los santos. Este es el gran texto que usan muchas personas para decirlo. ¡Ah! ¿Ve que la salvación se pierde? ¡Ah! ¿Ve que el Señor usted lo puede borrar? Yo creo que cada uno de nosotros cuando nos encontramos con este texto, se nos ponía la piel de gallina. ¿Qué dice? ¿Qué dice la reprensión? Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas.
no borraré y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, la reprensión o la promesa, en primer lugar, está en sentido negativo y luego positivo. El sentido negativo, ¿cuál es? No borraré jamás, de ninguna manera. Y el sentido positivo, voy a confesar tu nombre. Cuando tú estés delante de mi Padre, cuando los libros sean abiertos, yo voy a confesar tu nombre. Yo voy a decir, es mío. Yo pagué por él. Su nombre está escrito en mi pecho, como el efod del sacerdote del Antiguo Testamento. Es mío. Yo lo conozco. Yo morí por él. Por eso es una promesa bendita. Está diciendo, el que venciere. El que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los que vencen? Según este texto, ¿quiénes son los que vencen? Esos que vencen son aquellos que no serán borrados. Esos que vencen son aquellos que son dignos de ser vestidos de blanco, no por su dignidad inherente, sino porque otro fue desvestido y los vistió. Por eso son dignos. Por lo tanto, esta es una reprensión para los tibios. Es una reprensión para los que se creen regenerados y no son regenerados. Es una advertencia para aquellos que se creen salvos y no son salvos. Porque aquel que ha sido verdaderamente regenerado no será jamás borrado del libro de la vida. No será borrado jamás. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, depende de nosotros. No, Jesús está diciendo que aquellos que son salvos demuestran en su perseverancia. Los santos no dejan de perseverar. Eso es lo que enseña la bendita palabra de Dios, Romanos capítulo 8. A los que justificó, a los que justificó, a los que justificó mediante la justicia bendita de su Hijo Jesucristo, aquellos que le imputó su justicia, a esos también glorificó. Los mismos salvados, los mismos preservados. ¿Se quedó uno en el camino esperando la micro? ¿Se quedó uno perdido? Los mismos. Vayan conmigo, por favor, a la epístola de Judas. Judas. Verso 24. Por eso les digo, hermanos, el libro de Apocalipsis es el libro más esperanzador y más lleno de consuelo, porque habla de la realidad de la iglesia, pero también nos desafía. Judas. Epístola de Judas, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Dice, aquel que tiene poder, ¿para qué? Para presentarnos delante de Dios sin mancha y sin caída. Pero además dice de la siguiente manera, ¿con qué? Con gran alegría. Cristo nos va a presentar a su iglesia como, aquí está el cachito, hice lo que pude. Aquí está. Sí, salvé a algunos, otros se pusieron porfiados, otros nunca quisieron arrepentirse. Bueno, aquí está lo que logré, es lo que hay, es lo que hay. ¡No! ¡1000 veces no! Jesús va a presentar a su pueblo que ganó con su sangre, con gran alegría, frente al Padre, para que el Padre sea glorificado por la obra de redención de su Santo Hijo, Jesucristo. Amén. Entonces, los regenerados, los salvados, ¿pueden ser borrados del libro? ¿Sí o no? No. Entonces la advertencia, ¿para quién es? Para los que se creen y no son.
La primera vez que se menciona este hecho de ser borrado del libro está en Éxodo capítulo 33. ¿Qué sucedió? Recuerden que Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas, ¿cierto? ¿Y qué se encontró Moisés? Se encontró que todo el pueblo estaba fornicando y adorando un becerro de oro. Y Moisés le pregunta a su hermano Aarón: oye, Aarón, ¿qué pasó? Mira la respuesta de Aarón, tan estúpida. Me entregaron oro y salió esto del fuego. Me pasaron los pendientes, me pasaron los collares y yo lo eché al fuego y salió esta figurita. Pasó. Sucedió. Yo iba tranquilo por la calle, se me atravesó esa mujer y pasó. No sé cómo, pero pasó. No, pastor, lo que pasa es que yo iba en la micro y de repente, no sé cómo, llegué a un motel y me encontré con esta mujer y no sé cómo pasó. La verdad es que no sé. Perdón. Moisés trata duramente a su hermano Aarón. Tú forjaste estos ídolos. Y ahí Moisés, ¿saben lo que hizo? Se para y dice: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por el Señor? Y se levantaron varios varones, tomaron lanzas y mataron a 3.000 personas en ese día. Los mataron. Luego Moisés intercede por el pueblo. Y lo que dice Moisés es: Señor, perdónale este pecado de este pueblo. Y si no puedes perdonarle, ¿qué le dice? Bórrame del libro. ¿Qué dice el Señor? No te voy a borrar a ti. Voy a borrar a todo aquel que peque contra mí. A ese voy a borrar. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Mereces estar inscrito en ese libro? ¿Lo mereces? ¿Mereces que tu nombre esté anotado en los cielos? ¿Lo mereces? ¿Es que acaso no has pecado contra Dios deliberadamente? ¿Es que acaso no lo ofendes constantemente? ¿Es que acaso no lo ofendes con tus pensamientos, con los deseos de tu corazón, con tu falta de compromiso? ¿Mereces estar inscrito? No lo mereces. No lo mereces. Sin embargo, hubo un mediador más grande que Moisés, que estuvo dispuesto a morir como si fuese borrado. Porque el ser borrado de ese libro representaba el ser excomulgado, el ser sacado de la comunión. Y hubo un mediador más grande que Moisés, que murió como un maldito, que murió fuera de la ciudad, que murió como mueren los malhechores, sin nombre, sin apellido. Fuera. Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un día vendrá y todos estarán delante de Dios, y estos libros serán abiertos y serán juzgados por las cosas que están escritas en ese libro, minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, mes a mes, año tras año. Todo está ahí. Todo está ahí. Un relato, una recolección de todas tus malas obras. Y las personas que no estaban inscritas en el libro, que dice el verso 15, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué tú no serás lanzado al lago de fuego? ¿Cómo tienes la certeza, la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo? Recuerden que seremos juzgados por nuestras obras.
Pero tú y yo ya fuimos juzgados. Colosenses capítulo 2, verso 15 nos dice que Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que nos eran a nosotros contraria. Eran libros y libros de todos los registros de tu pecado, de tu maldad. Y en esa cruz, Cristo lo pagó todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso no serás borrado. Llegan los 70 con gozo a decirle al Señor: mira, Señor, mira, 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 Señor, cómo la domino. Mira, Señor, cómo los demonios se nos sujetan. ¿Qué les dijo el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No se gocen en que los espíritus inmundos y los demonios se les sujetan. Gócense y alégrense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y en ese grupo de los 70, ¿saben quién venía también ahí? ¿Saben quién echó demonios? Judas. Por lo tanto, esta bendita promesa de él que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre, y además, ¿qué dice? Confesaré. Vendrá el gran día cuando todas las naciones se presentarán delante del juez de la tierra, y muchos dirán: mira, Señor, lo que hicimos, levantamos grandes imperios. Mira, Señor, levantamos una gran iglesia, levanté un gran ministerio. Mira, Señor, lo que hice. ¿Qué le dirá el Señor? No los conozco. No te conozco. Nunca te conocí. A ver, no está ahí en mis contactos. No te conozco. Sin embargo, a los que conoció de la eternidad, ¿qué les dirá? Confesaré sus nombres delante de mi Padre. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra ahora al gozo de tu Señor, porque el gozo de tu Señor es tu gozo. Eso es lo que va a sustentar tu vida finalmente. Por último, la gran seguridad que nosotros tenemos de que no seremos borrados y que aquel que ha sido inscrito en el libro de la vida no será borrado está en Apocalipsis capítulo 13. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Los que siguen a la bestia, los que siguen la cultura de este mundo, los que se deleitan en este mundo, los que se deleitan en una cultura pagana, es símbolo, ¿sabes de qué? De que nunca han sido inscritos en el libro de la vida. Porque aquellos que están inscritos en el libro del Cordero aman al Cordero, siguen al Cordero, escuchan la voz del Cordero. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque adoran al Cordero. En esta mañana yo quiero decirte lo siguiente: que puedas sellar el pacto y el compromiso con aquel que murió por ti, entregó su vida por ti, se desvistió para vestirte a ti. Te dio una vestidura blanca, pura, santa y justa. Deja de vestirte con harapos. Deja de vestirte con trapos sucios y viejos. Deja de vestirte con harapos. Cristo te ha dado su vestidura. Cristo te ha dado su justicia. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será,
los que se asombran con el mundo, los que se asombran con las cosas de este mundo caído. ¿Quiénes son entonces? Los que no están inscritos. Pero si tu asombro es Cristo, si tu deleite es Cristo, si tu deseo es Cristo, si tu tesoro es Cristo, si tu amor profundo es Cristo, ven, bienvenido. La puerta de los cielos se abre para ti. Que te esperas allá, porque eres conocido por tu Padre y por tu Redentor. Póngase de pie, vamos a orar.